Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar de vuelta con vosotros para otro vídeo lleno de chismecitos, análisis y por supuesto muchas emociones. Hoy amigos tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un bombazo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, especialmente el turco, y que estoy seguro, os va a dejar con la boca abierta. ¿Estáis listos? Porque esto va a ser épico. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el impactante anuncio que sacudió las redes el pasado 3 de agosto de 2025, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. La pareja que nos robó el corazón en Erkencikus y que parecía que iba a protagonizar un cuento de hadas eterno, tenemos noticias. Y no son precisamente las que esperábamos. Antes de que entremos en materia, y para que no os perdáis ni un solo detalle de todo lo que vamos a comentar, os quiero pedir algo. Si sois nuevos por aquí, o si ya nos conocéis pero aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. No os arrepentiréis. Aquí encontraréis contenido fresco, análisis exclusivos, y todas las últimas novedades del mundo de las series turcas, el cine y por supuesto mucho cotilleo. Así que, ¿a qué esperáis? Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Venga, que lo hagamos juntos. Vale, ahora sí empecemos con el plato fuerte. El 3 de agosto de 2025 el mundo entero, o al menos gran parte de él, se paralizó al recibir la noticia. Un comunicado oficial, publicado simultáneamente en las cuentas de redes sociales de Can Yaman y Demet Özdemir, anunciaba su separación. La noticia llegó como un rayo en un día soleado. Recordemos que aunque en su momento los rumores de romance entre Can y Demet fueron constantes, ellos siempre mantuvieron una relación profesional, negando cualquier relación sentimental más allá de la amistad. Por lo tanto, el shock fue doble por la separación y por el hecho de confirmar que en efecto, habían estado juntos. El comunicado, redactado con un tono sobrio y respetuoso, mencionaba diferencias irreconciliables como la causa principal de la ruptura. También pedían respeto por su privacidad en este momento delicado. Pero claro, el mundo del espectáculo, especialmente el de las redes sociales, es como un hervidero de opiniones, teorías y especulaciones. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué llevó a esta pareja, que aparentemente irradiaba felicidad y armonía, a tomar caminos separados? Las preguntas se multiplicaron por miles en cuestión de minutos. Los fans desconsolados comenzaron a investigar, a analizar cada foto, cada like, cada gesto, buscando pistas que les ayudaran a comprender lo sucedido. Y como es natural, empezaron a surgir las primeras hipótesis. Una de las más recurrentes fue la de la distancia. Recordemos que en el momento en que la noticia saltó a la luz, Can Yaman se encontraba trabajando en diferentes proyectos internacionales, mientras que Demet seguía enfocada en su carrera en Turquía. Esta distancia física, unida a los intensos ritmos de trabajo de ambos, podría haber pasado factura a la relación. La constante separación, los viajes, las agendas incompatibles, todo esto, sin duda, crea una barrera difícil de superar, especialmente en una relación que se encuentra en sus primeros años, donde la necesidad de construir un vínculo sólido es fundamental. Pero la distancia geográfica no es el único factor a tener en cuenta. La distancia emocional, generada por la falta de tiempo para compartir, para comunicarse, para fortalecer el lazo, también pudo jugar un papel crucial. En una relación a distancia, la comunicación es clave, y si ésta se ve obstaculizada por la falta de tiempo, las agendas apretadas y las diferencias horarias, la conexión puede debilitarse. Otra de las teorías apuntaba a la presión mediática. La pareja, aunque discretos, siempre estuvo en el ojo del huracán. Cada paso que daban, cada encuentro, cada comentario, era analizado y comentado por los medios de comunicación y los fans. Esta constante exposición, sumada a la fama que ambos habían alcanzado, podría haber generado tensiones y conflictos. La vida de las celebridades, especialmente en el mundo actual, está constantemente expuesta. Cada movimiento, cada interacción, es escrutada y analizada por millones de personas. Esta presión constante puede ser abrumadora, y puede afectar negativamente a la relación. Imaginemos por un momento la situación: cada foto, cada publicación en redes sociales, cada encuentro público, era objeto de debate y especulación. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, constantemente buscaban información sobre su relación. Los fans, por su parte, se sentían dueños de la historia,
y no dudaban en expresar sus opiniones, a veces de forma invasiva y agresiva. Esta constante atención, esta falta de privacidad, puede generar un desgaste emocional considerable. Además, la presión mediática no solo afecta a la pareja, sino que también puede influir en sus decisiones y en la forma en que se relacionan. El miedo a ser juzgados, a cometer errores, a ser malinterpretados, puede llevar a la pareja a ocultar sus verdaderos sentimientos, a actuar de forma premeditada, y a no ser auténticos. Esto, a la larga, puede dañar la confianza y la conexión emocional. Y como si fuera poco, la presión mediática también puede generar conflictos internos dentro de la relación. Las diferencias de opinión sobre cómo manejar la exposición, los celos por la atención que recibe cada uno, las constantes especulaciones sobre su futuro, todo esto puede generar tensiones y conflictos que a la larga pueden ser difíciles de resolver. Además, no podemos olvidar las diferencias en sus personalidades y sus aspiraciones profesionales. Can Yaman, con una ambición desmedida, siempre ha buscado conquistar el mercado internacional, mientras que Demet, aunque también con deseos de crecer, se ha mantenido más apegada a sus raíces turcas. Estas diferencias, que en un principio podrían haber sido compatibles, pudieron terminar por desgastar la relación. Can Yaman siempre ha sido un hombre con una clara visión de su futuro profesional. Desde el inicio de su carrera, ha manifestado su deseo de triunfar a nivel internacional. Esta ambición, sin duda, lo ha llevado a trabajar incansablemente, a aceptar desafíos y a arriesgarse en nuevos proyectos. Sin embargo, esta misma ambición pudo haber generado un desequilibrio en la relación. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque también es una actriz con talento y ambición, ha mostrado un mayor apego a sus raíces y a su país. Su carrera ha estado centrada principalmente en proyectos turcos, y su vida personal también parece estar más arraigada a Turquía. Esta diferencia en sus aspiraciones profesionales pudo haber generado tensiones y conflictos a largo plazo. Imaginemos la situación: Can, constantemente viajando, trabajando en proyectos internacionales, buscando oportunidades fuera de Turquía. Demet, por su parte, permaneciendo en su país, trabajando en proyectos locales, manteniendo su vida personal en Turquía. Esta diferencia de agendas, esta falta de tiempo para compartir, esta diferencia en sus aspiraciones, todo esto pudo haber erosionado la relación. Además, las diferencias en sus personalidades, en sus valores, en sus formas de ver la vida, también pudieron jugar un papel importante. Can, con su ambición desmedida, pudo haber mostrado una personalidad más centrada en sí mismo, más orientada al éxito profesional, y menos atenta a las necesidades de la relación. Demet, por su parte, con su mayor apego a sus raíces, pudo haber valorado más la estabilidad, la cercanía familiar y la vida en común. Estas diferencias, aunque en un principio pudieron haber sido compatibles, a la larga pudieron generar conflictos y desacuerdos. Pero, amigos, como todo en el mundo del espectáculo, la verdad absoluta es difícil de conocer. Lo cierto es que a día de hoy, aún no hay una versión oficial que aclare definitivamente los motivos de la separación. Lo que sí sabemos es que ambos, tanto Can como Demet, son profesionales de primera línea, que han demostrado un enorme respeto mutuo y que, a pesar de la ruptura, han seguido adelante con sus carreras. La discreción con la que manejaron la situación, la falta de declaraciones polémicas, la ausencia de reproches públicos, todo esto habla de un gran respeto mutuo y de una madurez admirable. La industria del entretenimiento, a menudo implacable, exige a las celebridades una gran capacidad de adaptación, de resiliencia y de profesionalismo. En este sentido, Can y Demet han demostrado ser un ejemplo a seguir. A pesar del dolor y de la incertidumbre que debieron sentir, ambos supieron mantener la compostura, enfocarse en sus proyectos profesionales y evitar cualquier tipo de escándalo. Después del anuncio de su separación, tanto Can como Demet mantuvieron un perfil bajo, centrándose en sus proyectos profesionales y evitando, en la medida de lo posible, las polémicas. Can continuó con sus compromisos laborales, viajando por diferentes países y trabajando en diversos proyectos cinematográficos y televisivos. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y demostrando su talento actoral. Ambos, con su profesionalismo y dedicación, supieron sobreponerse a la adversidad y seguir adelante con sus carreras. Can, con su mirada puesta en el mercado internacional, siguió trabajando en proyectos ambiciosos, expandiendo su trayectoria profesional. Demet, por su parte, continuó deleitando a sus fans con su talento actoral, participando en nuevas series y demostrando su versatilidad. Y aunque los fans soñaban con una reconciliación,
lo cierto es que hasta la fecha, no ha habido señales de que esto vaya a suceder. Ambos han rehecho sus vidas, cada uno por su lado. Kang En-ok Asiones ha sido vinculado sentimentalmente con otras actrices y modelos, mientras que Demet ha mantenido una discreción absoluta en cuanto a su vida personal. Es importante recordar que aunque los fans deseen una reconciliación, la decisión de volver a estar juntos es exclusivamente de la pareja. El amor y la relación son asuntos privados, y respetar la decisión de cada persona es fundamental. La vida personal de las celebridades, aunque pública, merece ser respetada. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo esta noticia en la industria del entretenimiento. La separación de Can Yaman y Demet Özdemir sirvió de recordatorio de que incluso en las relaciones más idílicas, las cosas pueden cambiar. También puso de manifiesto la presión a la que están sometidas las celebridades y la dificultad de mantener una vida personal en un mundo tan expuesto como el de la fama. Esta separación nos recuerda que incluso en las relaciones aparentemente perfectas, las cosas pueden no ser lo que parecen. La vida, el amor y las relaciones son complejas, y están sujetas a cambios y a imprevistos. La imagen pública, a menudo idealizada, puede no reflejar la realidad de lo que ocurre en la intimidad. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y su inesperada separación, es una lección sobre la fragilidad del amor y la complejidad de las relaciones humanas. Nos recuerda que a pesar de la imagen idílica que a veces se proyecta en el mundo del espectáculo, las celebridades son, ante todo, personas con sus propias emociones, deseos y problemas. El mundo del espectáculo, con sus luces y sombras, nos ofrece historias de amor, de éxito y también de fracaso. La separación de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad del amor, sobre la importancia de la comunicación y sobre la presión a la que están sometidas las celebridades. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y que hayáis disfrutado tanto como yo al compartir esta información con vosotros. Quiero agradeceros muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta teneros aquí, compartiendo estos momentos y comentando sobre las series y las estrellas que tanto nos gustan. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis sobre la separación de Can y Demet? ¿Creéis que la distancia fue el factor principal? ¿O quizás la presión mediática? ¿Tenéis alguna teoría que queráis compartir? Dejadme vuestros comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y para terminar, no olvidéis darle un buen me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguna de las novedades y los análisis que tenemos preparados para vosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.